¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto poder saludarle, llegar a usted a través de su canal de televisión, a través de este espacio ciudadano, el programa de denuncia de MBM Televisión. Son las 12 horas del día y vamos a dar inicio precisamente a temas que a usted y a nosotros nos interesan, por supuesto. Seguramente en alguna ocasión ha usted escuchado hablar de la palabra bullying, este tema que pues nos refiere que es un acto de violencia, puede tratarse de violencia entre personas iguales. Un asunto muy común es la violencia entre jóvenes, entre menores de edad, entre escolares al interior de las aulas en los centros educativos, pero también dicen quienes conocen de ese tema que este tipo de agresiones, este tipo de intimidaciones, este tipo de violencia se da en muchas ocasiones tanto de estudiantes hacia sus profesores. Pero ¿qué pasa cuando las cosas se revierten, cuando es el maestro el que aplica este tipo de conductas en contra de los estudiantes, sobre todo dentro de las aulas donde se supone debe de existir una equidad, debe de existir armonía, debe de existir control, porque son precisamente los profesores los encargados de la educación y de la formación de los estudiantes? ¿Qué es lo que sucede cuando los profesores son responsables de estos actos de violencia? Hoy precisamente vamos a conocer de uno de estos casos, un asunto que se está registrando en el Jardín de Niños María de Jesús Vivas de Castillo. Esta institución está ubicada en frente de la unidad deportiva del Infonavit Ricardo Flores Magón en la primera etapa. Tenemos hoy la presencia de una madre de familia, madre de un pequeño que precisamente ha vivido este tipo de situaciones. Hoy le doy la más cordial bienvenida a la señora Andrea Jazmín, quien precisamente nos va a hablar de esta situación. Andrea, bienvenida a este espacio ciudadano. Muchas gracias. También nos acompaña Emanuel Gómez, él es presidente del Comité de Padres de Familia de este Jardín de Niños María de Jesús Vivas de Castillo, quien también va a tocar y va a asumir la posición que tienen los representantes de este comité en torno a esta situación que está ocurriendo en el Jardín de Niños. Emanuel, bienvenido a Espacio Ciudadano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya lo comenté, es una situación que debe de preocupar cuando esta violencia no es entre personas iguales, no es entre estudiantes. Hemos visto ya situaciones en las que jóvenes desbordan actos sumamente violentos en contra de sus compañeros, llegan a la agresión física. Inicia todo esto con agresiones de tipo verbal, con segregación, con actos de intimidación, con malas palabras. Pero esto desborda cuando ya se llega a la violencia y es sumamente preocupante que sean profesores quienes se encargan de cometer estas agresiones en contra de menores de edad. En este caso estamos hablando de un niño que aún no tiene ni siquiera 6 años, tiene 4 años, 5 años, 5 años, un niño que apenas está desarrollándose y que bueno, ya le está tocando conocer desafortunadamente violencia de parte de su profesora, la maestra que en este momento está encargada de una de las aulas del grupo tercero. Por favor, Andrea, coméntanos cómo inicia, cómo te das cuenta de esta situación en contra de tu hijo. Pues le digo, el día viernes 21 de marzo, yo llego a la escuela, como de costumbre, a recoger a mi hijo. Y como siempre, pues nunca está en el salón. Siempre la maestra me manda a buscarlo porque siempre está fuera del salón. Entonces voy a traerlo y me voy al salón de la maestra, pero pues mi hijo no se quedó ahí, o sea, se volvió a ir, se vuelve a ir, pues no se volvió a ir. Entonces, le pregunto a la maestra, no, me llevo a mi hijo, perdón, me fui con mi hijo. Ya de salida fui por mi hijo, ya me fui, no como otras veces que llego y me quedo hasta el último. Esta vez fui, recogí a mi hijo y me fui. Pero justo en la salida, me acordé que no le había preguntado a la maestra cómo se había portado mi hijo, porque diario lo hago. Entonces yo me regreso al salón de la maestra y le digo, oiga maestra, quiero saber cómo se portó Eduardo. Yo sé que es muy inquieto, yo tengo conocimiento de que es travieso, corre, salta, no se está quieto, pues se pone a jugar. Entonces,
me dice la maestra, sí, dice, es que no me hizo caso, no quiso trabajar, no se mete debajo de la mesa, se va al baño y ya no regresa. Entonces le dije, y le digo, ¿y por qué no me había dicho esta situación? Entonces me dice, y por ese comportamiento que tiene Eduardo, lo expuse en el caso, en la reunión de maestras, y me dijeron que en estos casos se le suspende 3 días. Entonces, como yo no sabía, me dice la maestra, hasta hoy lo vamos a suspender. Yo le hice saber a la directora y me dijo la directora que estaba de acuerdo y que se iba a suspender su hijo 3 días. Es decir, a tu hijo Eduardo lo iban a suspender sin que tú tuvieras conocimiento de esta situación. Exactamente, o sea, si no me regreso. Porque vas a preguntarle sobre la forma, su desempeño dentro del aula. Exactamente, entonces yo me regresé y resulta que ahí fue donde me dijeron que mi hijo sí iba a ir suspendido. Entonces yo le dije, pero ¿por qué no me había dicho esto antes? O sea, ¿por qué se espera? Porque siempre cuando un niño tiene así algún problema, la maestra, o sea, yo he estado en otro kinder, aparte de me dice, señora, ¿puede pasar porque necesitamos hablar o algo así? Y eso no, pues, o sea, se van los niños y se quedó ahí, y el que preguntó bien y el que no también, pues. Entonces yo pregunté ese día, ahora sí como todos los días, y entonces me hace saber eso. Y sí hay una molestia porque digo, o sea, ¿por qué se esperó a que yo le preguntara para decirme la situación de mi hijo? Además, señora Andrea, déjeme decirle que es obligación de los maestros, primero responsabilidad de nosotros como padres, solicitar información sobre el desempeño, el comportamiento que tienen nuestros hijos dentro de las aulas, pero también es obligación de los profesores informar puntualmente a los padres de familia cuando detectan algunas situaciones que podrían estar afectando el desempeño del resto de los niños que conforman un grupo u otro, ¿verdad? Sí. Esto desafortunadamente no ocurrió en ambas partes. Usted siempre estuvo preocupada de la conducta de su hijo, sí, pero de parte de la profesora. ¿Cómo se llama la maestra? Se llama Aleida, no recuerdo bien, hasta ni me se llama Ale, le dice la maestra. De parte de la profesora Aleida no hubo esta preocupación, ni siquiera hubo esta pequeña atención de informarle a usted qué es lo que estaba pasando con su niño. Sí, de hecho yo no me sé bien su nombre porque esa es la segunda maestra que tiene mi hijo en el año. Entonces, cuando a principio de curso tenía una maestra y de por sí yo siempre le he preguntado a la maestra porque sé cómo es mi hijo. Entonces, esta maestra yo no sé qué tipo de estrategia utilizó, pero mi hijo se empezó a desenvolver. Mi hijo empezó a trabajar y me entregaba pues sus libretas y va a trabajar Eduardo. ¿Y cómo va Eduardo, maestra? Sí trabajó, sí está trabajando, me cuesta un poquito de trabajo, pero está trabajando. Ya le entró de lleno y empezó a trabajar. Pero ¿qué pasa? Que cuando le cambian a la maestra, aquí cambiaron a la maestra de su grupo y al maestro de educación física, porque la otra era maestra. Entonces yo nunca recibí quejas de ninguna de las dos maestras. Entonces, lo que le afectó a Eduardo fue el cambio de maestros. Ya no quiso trabajar ni con la maestra de salón ni con el maestro de educación física. Entonces, bueno, ya vuelvo a lo que le decía yo a la maestra, que por qué no me había comentado a mí de la conducta que presentaba Eduardo, pues, y que por qué se iba a ir suspendido sin antes avisarme, si yo ya me había ido, pues, sino porque regresé fue que me dijo. Entonces le dije que no se me hacía, no estaba bien, pues, ¿no? Entonces le digo, entonces el lunes que llegara mi hijo a la escuela no me lo iban a recibir porque estaba suspendido. Entonces, entró Eduardo al salón y me dice, y entonces yo lo cuestiono a Eduardo del porqué de su comportamiento y le dice a la maestra que se va a ir suspendido 3 días porque no le obedece y porque se sale, se mete abajo de la mesa, todo lo que ya me había dicho. Entonces yo cuestiono a Eduardo y le digo, oye, ¿por qué te estás comportando así? Digo, ya habíamos platicado y me dice que, o sea, pero me dice que te ibas a portar bien. Entonces, como la maestra interrumpía, cuando yo hablaba con él muy enojado le gritó. O sea, a mí me dijo, ¿sabes qué, mami? Es que la maestra me pegó. Cuando yo dije, ¿por qué actúas así? ¿Por qué te comportas así? Es que no ves, mami, porque así fueron sus palabras, o sea, ni siquiera se me olvidan. Es que no ves, mami, dice que la maestra me pegó. Pero así,
Digo, a ver, ¿cómo que te pegó? Pero al momento de que me dijo eso mi hijo, pues yo me volteé a ver a la maestra. Y la maestra dice, no señora, dice, no le pegué a su hijo. A ver, pues, señora Andrea, aquí estamos viendo que esta intensidad en la conducta por parte de la profesora va creciendo. Tenemos actos de descuido, tenemos actos de segregación hacia el niño Eduardo, pero tenemos ya también agresiones físicas hacia el menor. Esto es un hecho que realmente no se puede estar permitiendo y que las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca deben de tomar conocimiento y además cartas en el asunto. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, señora Andrea, señor Emanuel, regresamos de inmediato. Solamente le recuerdo, auditorio, que esta transmisión la puede usted ver a través de los canales 95 y 143 de cable. Por supuesto, también está disponible a través de internet. Le dejo la dirección www.mbmtelevisión y los teléfonos en el estudio 172 57 97 para mensajes de texto y enseguida le proporciono el número telefónico fijo en el estudio para que usted nos llame y participe con nosotros. Estamos hablando hoy del tema de bullying, pero no esta agresión entre escolares, sino de parte de un profesor hacia un menor de edad. Regresamos de inmediato.